días a todos los que van ingresando. Bienvenidos a un encuentro más del ciclo 2025 en Foco. Vamos a dar unos minutitos para que más gente se vaya sumando y en honor a la puntualidad vamos a empezar en breve. Vuelvo a darle la bienvenida a todos los que se fueron sumando mientras compartíamos estos paisajes que nos hacen tranquilizarnos estos primeros minutos de webinar. Bienvenidos a un encuentro más de 2025 en Foco, el ciclo que armamos junto con Fórmula Asesores Financieros desde Crow, para mantenernos informados, para conversar, para tener las últimas novedades en materia de mercados, en inversiones, en coyuntura. Me presento, mi nombre es Romina Hernández, soy directora de comunicaciones de Crow. Gracias a todos los que puntualmente se unieron a este webinar. Y yo me imaginaba a Mariano escribiendo y reescribiendo esta semana, estos últimos días, el material del PowerPoint para traernos hoy lo más cercano a lo que está pasando posible. Así que fue un juego de nervios, Mariano, armar el material para para este webinar hoy. Les voy a robar nada más unos minutitos haciendo una breve reseña institucional, para contarles un poco quiénes somos, qué estamos haciendo, los que ya vienen acompañándonos desde el mes de diciembre, cuando comenzamos con nuestro ciclo. Ya nos escucharon, pero bueno, como dice Mirta, el público se renueva, así que vamos de nuevo a contarles un poquito de qué se trata esto. Hoy estamos acá para hablar un poco de este Chagual al cepo, ¿no? Y como, bueno, como signo de pregunta. Em, Díganme si ustedes están viendo la presentación o no. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Crow en Argentina somos una de las empresas más grandes de auditoría y consultoría, auditoría, impuestos, consultoría, en Argentina hace más de 80 años que acompañamos a nuestros clientes. Nosotros siempre decimos que los acompañamos en su crecimiento porque si bien nacimos como un estudio contable tradicional, hoy somos una compañía que los acompaña en sus desafíos tecnológicos, en su cambio, mucho más allá del simple compliance. Formamos parte de la red global de Crow Global. Estas son un poco las cifras que nos enorgullecen. En la red global somos más de 40.000 personas, estamos más de 150 países y esos son los ingresos globales de la marca. Argentina también, un poco como del desafío de acompañar a las empresas clientes, nos establecimos en los principales centros económicos del país. Tenemos dos oficinas en Buenos Aires, oficinas en Litoral, en Rosario, Teodelina, Venado Tuerto, Paraná. En el centro del país, en la oficina Pampa, una alianza estratégica muy importante en la provincia de Neuquén, en la ciudad capital de Neuquén, con la idea de acompañar todo el desarrollo de Vaca Muerta, y una oficina muy importante en Córdoba. Desde allí es que hoy nos acompaña también José Topalián, nuestro socio de la oficina Córdoba, que es el host de este encuentro y que va a poder jugar un poquito con Mariano algunas de las preguntas que ustedes nos vayan haciendo en el chat, y algunas otras que fuimos pensando nosotros en estos días. Estos son un poco la gama de servicios que tiene Crow en Argentina, que va desde nuestros tradicionales auditoría e impuestos y la tercerización administrativa y del payroll, hasta risk management, acompañarlos en sustentabilidad, transformación digital, consultoría. Somos una empresa global que puede acompañarlos en lo que necesiten. José, si querés tomar la palabra. Bueno, gracias Romy, buenos días a todos. Bueno, un poco, tal como decía Romina, vamos a continuar con nuestro ciclo y específicamente, bueno, en esta semana tan compleja que nos toca a todos y de incertidumbre.
Básicamente, hace un tiempo nosotros hemos decidido tener una alianza con Fórmula, asesores financieros. Fórmulas es una compañía que trabaja con nosotros en todo lo que es wealth management, asesoramiento y estructuración financiera para personas y empresas. Y bueno, quien nos acompaña hoy es nuestro speaker habitual, que es Mariano Cáceres Colombo. Él es socio fundador y director de Research y Estratégica de Fórmula. Eh, Mariano es nuestro gurú interno y externo para nuestros clientes en este tipo de cosas, y vamos a intentar que nos ponga un poco de luz a todo lo que estamos viendo en estos últimos días. Así que sé que es desafiante, pero bueno, creo que Mariano da la talla. Así que bienvenido, Mariano, y te escuchamos. Muchas gracias, José, Romy. Buen día a todos. Vamos a tratar de conversar un ratito de cuáles fueron los anuncios del viernes. Hubo anuncios antes de ayer, ayer. Va a seguir existiendo nuevos anuncios para ponernos en sintonía y a partir de ahí hacer una revisión de cómo puede impactar en alguna de las variables macro, hacer una pequeña revisada del escenario que habíamos planteado por allá en diciembre, los dos escenarios que planteamos en diciembre, y en función de eso, algo de mercado. Así que arrancamos. Día viernes, algo que se venía discutiendo bastante, se viene hablando desde enero, que en febrero, que en marzo, se cumplió, fue a mitad de abril, y tuvimos el acuerdo con el Fondo Monetario. Dentro de todos estos acuerdos, recordemos, este es el acuerdo número 23 para Argentina. Algo de experiencia tiene Argentina con el fondo y el fondo con Argentina. Y los analistas, algo de buscar en las páginas del fondo, hemos sobrevivido en estos años. Así que pensándolo, vamos a hablar de un par de puntos más cuantitativos y después cualitativos que requieren este acuerdo. En principio, el acuerdo habla de la pata fiscal. Si bien tiene consideraciones y felicita las gestiones actuales del año pasado, pide el compromiso para lo que sigue en la pata fiscal. Y eventualmente para hacerla sustentable, que fue alguna de las críticas que esbozó, sobre todo el año pasado, sobre la pata fiscal, que estaba muy bien en números, pero la pregunta era, che, ¿va a ser sustentable? Da una serie de recomendaciones barra metas en las cuales vamos a ahondar un poquito ahora. Por un lado, nos dice, che, necesitamos el compromiso de que hagan una reforma tributaria. Estaría muy bueno que durante este 2025 la tuviesen presentada y que comience a aplicarse en 2026. Es bastante ambicioso, es algún punto que hemos conversado muchas veces. Creo que tiene muchísimo que ver con la posibilidad que vaya a tener el gobierno de tener una buena performance en las elecciones para poder llevar adelante sobre todo la mayoría de esta reforma. En esto, algo que no se ha conversado y sí va a tocar en las estructuras de costo de muchas de las compañías, y a veces te diría de aquellas que todavía no han terminado de pagar tarifa plena. Para noviembre, es decir, para después de las elecciones, deberían estar pagando tarifa plena la mayoría y ya estar implementado todo lo que se tenga que implementar, y que haya muy poco subsidio en ese sentido para ayudar a esta pata fiscal. Sí será una carga del otro lado a tenerlo en cuenta para la estructura de costo. Pide una reforma previsional, la patea a diciembre de 2026. Me parece que esto es un poquitito como más, che, es una expresión de deseo más que una meta. Diciembre de 2026 queda lejísimo para un contexto como el argentino, por lo cual es un pedido, no sé qué tan en fecha o realizable tenga que ver con este documento del fondo. Sí pide que se apure con las privatizaciones, con el desarme de los fideicomisos financieros. Establece fecha para septiembre
2025, que se haya avanzado con estas gestiones que parten sobre todo de la ley bases. Y también entiendo como expresión de deseo en esta pata fiscal, che, necesitamos una ley de responsabilidad fiscal que pase por el Congreso para que se comprometan todos los que asuman a tener déficit cero. También en línea con la reforma provisional, lo veo más como una expresión de deseo por el año que viene que como una meta. Es decir, son recomendaciones típicas, no es nada nuevo. Esto del fondo. Lo que sí parece, y sí vamos a empezar a conversar un poquito, innovador, es el cambio del régimen monetario, que ya vamos a puntualizar. Pero, ¿qué luz nos da el documento de el fondo? Che, vamos a hacer un régimen de banda cambiaria suficientemente amplio para hacer un price discovery. ¿Qué quiere decir eso? Estar estudiando en qué precio podría moverse un dólar si estuviera libre. Entonces, ¿qué nos hace evaluar esta etapa? Che, ¿esto es el destino final o es otra etapa de transición? Tiene un olor a etapa de transición durante esta gestión, por lo menos por un tiempo, utilizando este método. Es decir, che, es para hacer price discovery. Habla del sistema bimonetario, es decir, por lo menos que coexista el peso y el dólar, una competencia de monedas, como hemos conversado en alguna de las otras, en los otros encuentros, o como se venía conversando durante el año pasado con el fondo. No veo dolarización posible y no veo destrucción del Banco Central tampoco. Entonces, a lo que deberíamos dirigirnos es a un sistema bimonetario donde coexista el peso y el dólar, en donde uno pudiese elegir con qué moneda pagar. Hacia eso han estado empezando a cambiar o a tratar de adaptar los sistemas para que se pueda pagar con pesos o con dólares hasta en el supermercado. Em, Básicamente hacia eso debería apuntar según lo que podemos ver en el documento del fondo. En esa misma línea también el fondo nos dice, che, no queremos que intervengan más en futuro, no queremos que intervengan en los paralelos, básicamente paralelos MEP y CCL, salvo que haya un mercado desordenado. Es decir, che, te da escapatoria. Y se cambia también la forma de administrar la liquidez de la economía. Antes era por un sistema de base más amplia, ahora va a ser un poco más acotado con otro sistema. No me quiero poner en tecnicismo, pero es, che, ¿cómo controlar la cantidad de dinero? Lo que sí me parece un punto, espero no estarme poniendo técnico y dejarlos afuera, pero un punto donde, a diferencia de otros acuerdos que he leído, sobre todo con conciencia profesional, como el 18 y el 22 en vivo, es el tema de la tasa de interés. En el gobierno de Alberto Fernández y de Mauricio Macri, el fondo fue mucho más punzante pidiendo una tasa de interés real positiva. Recordemos que este gobierno administra o maneja una tesis que proponen en donde en Argentina, en contexto de alta inflación y más con un banco central que estaba literalmente detonado, la tasa de interés la sube, la tasa de interés era inflacionaria. Entonces, en ese sentido, me parece que la discusión quedó en el medio, no es tan punzante, dice que deberá utilizar la tasa de interés para manejarse dentro de la banda. No hay una indicación precisa em, sobre tener tasa real positiva, que es algo que suele pedir el fondo, es decir, que la tasa de interés le gana a la inflación. Dicho esto, nos proponen una serie de criterios de desempeño cuantitativo. Y dentro de estos criterios de desempeño cuantitativo son las famosas metas. Esas metas van a ser en dos o tres sentidos. El primero y principal en este caso, a diferencia de otros programas, va a ser lo relativo a las reservas. En otros casos era lo relativo al déficit fiscal, pero como sabemos que el gobierno ha tenido un desempeño
más que excelente en resolver el problema fiscal, por lo menos en el corto plazo. El foco del Banco Central está el del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional está en el Banco Central, es decir, che, ojo que ahí tenés el problema, no fue solo fiscal, hay que resolver también la parte cambiaria y monetaria de Argentina. Entonces, en ese sentido, le pone metas de acumulación de reservas. Y en esas metas de acumulación de reservas debería terminar el año con reservas netas positivas. Recapitulando, el Banco Central tiene reservas internacionales, es su activo. Del otro lado, el pasivo son los pesos que emite en la práctica, en los distintos niveles. Ahora, dentro de su activo, esas reservas pueden ser brutas o pueden ser netas. El concepto de netas tiene que ver con la cantidad de dólares frescos con los que cuenta el Banco Central para enfrentar las obligaciones de corto plazo. Hoy, como vamos a ver un poquitito cuando nos metamos en lo macro, partíamos de un punto bastante negativo en lo que es neta. Es decir, che, hay brutas, pero en las que son líquidas y en función del corto plazo, de lo que tengo que desembolsar o utilizar, me están faltando que de algún lado, como el dinero es fungible, de algún lado lo estoy sacando. Entonces, lo que pide el fondo es recomponer esa situación. eh, Hay distintas formas de evaluarlo. Me adelanto directamente y lo vemos. Hay distintas formas de evaluar esa situación. No sé dónde lo tengo. Bueno, acá. Pero hoy estamos 7 abajo, puede considerarse que está 5 abajo, 10 abajo, pero con la metodología del fondo te diría que estamos algo así como 5,5 abajo, por lo cual lo que nos está pidiendo el fondo como meta es juntar de acá a fin de año aproximadamente 10.000 millones de dólares. Pero también nos pone metas intermedias en tema de reservas. Nos pide por lo menos que acumulemos entre 5 y 6.000 millones de dólares a junio. Es decir, che, ojo, tenemos una meta muy corta para los próximos 2 meses. Sí, recordemos que tiene que liquidar el agro que todavía no liquida. Entonces, creo que ahí puede llegar a venir, cierto, la tranquilidad y la no desesperación. Pero volviendo a esto, parecería ser que el objetivo que pone el fondo es, ok, vamos a mantener o vamos a mejorar la cantidad de reserva, hay que sanear el Banco Central y evaluar cómo hacer un mercado, una cuenta corriente eficiente o, de última, que entre en flujo de capitales, porque recordemos que también la cuenta capital influye. Es más, anoche hubo normativa al respecto que ya vamos a analizar, pero en ese sentido, uno evaluando puede ver que hay metas para este año y metas para los próximos años, el tiempo que dure el programa, por lo cual nos ponen en foco, es decir, che, ojo que hay que solucionar la parte de las reservas, hay que tener un tipo de cambio un poquitito más competitivo. Creo que fue foco de la discusión y en lo que se ha demorado es por las diferencias de posición al respecto. Conocidas las metas, hay algunas otras metas que tienen que ver en cuanto a los atrasos internos en el gobierno, en la parte fiscal, es decir, che, yo no le pago y si no pago o no ejecuto presupuestariamente, no me impacta. Es decir, pide alguna regularización de algunas cuestiones, pero el foco en la práctica tiene que ver con la parte de reservas y de los stocks para enfrentar los flujos futuros de moneda extranjera. Dicho eso, eh, eh, l- nos dan desembolsos. La verdad que vale reconocer que el desembolso que recibimos el día de ayer, en torno a 12.000 millones de dólares, acá está medido en DEX, que es la moneda del fondo, es bastante impresionante. No te sabría decir si es único, pero sí está en el top
de los que mayor monto del total del programa se recibe en el primer desembolso. ¿Qué es importante de eso? Che, este año vamos a recibir desembolso. Esos desembolsos del fondo van a ser en torno a los 15.000 millones de dólares. Esos 15.000 millones de dólares son de libre disponibilidad. El Banco Central va a ser el receptor final de estos fondos porque el Tesoro los va a usar para recapitalizar el Banco Central. Ahora, ¿qué es lo que hay que considerar? Ojo, recordemos que tenemos vencimientos con el fondo en los próximos años, en los cuales estos fondos van a ser necesitados en un mediano plazo. Te diría que a partir de 20, se me pasó, 2020 6 y 2027. La verdad que el esfuerzo superior lo va a tener en la práctica la gestión de este gobierno si renueva en el próximo mandato o un gobierno que siga, eh, porque eventualmente, viendo el flujo de vencimiento, va a existir probablemente otra renegociación con el fondo. En 2 años habrá que sentarse a hablar con el fondo. ¿Por qué? Porque si uno mira solo los vencimientos del fondo para 28, 29, 30, 31, 32 y mira lo que es no vencimiento del fondo, parece ser una suma bastante importante de dólares. Para hacerlo con generación genuina, sí podría ser con acceso al mercado de capitales una herramienta. ¿Qué nos queda en claro de esto? Fuera de las magias contables que se puedan hacer, hay nueva deuda, hay un desembolso de fondo fresco en torno a 15.000 millones de dólares, lo cual hace que a partir de 2026, en enero 2026, a precios de DEX de ahora, vamos a tener una exposición al fondo en torno a los 40, a los 55.000 millones de dólares. Es decir, vamos a estar con el mayor nivel de exposición al fondo de nuestra historia en la práctica. Porque hoy debemos más o menos 40.000, más los 15 que recibamos van a ser 55. Este préstamo eventualmente, como digo, va a ser motivo de renegociaciones. Creo que vamos a tener que negociar con el fondo durante bastantes años y diría décadas, porque no se ve tan fácil pagar esto. Habrá que irlo roleando. O lo que propone eventualmente el fondo como objetivo, como objetivo en el programa. Che, el objetivo de este préstamo en la práctica es generar certidumbre, tapar un bache financiero y que a partir de 2026 Argentina pueda acceder al mercado de capitales. Es decir, está diseñado para que entremos al mercado de capitales en 2026. ¿Qué es lo que parecería en términos generales del préstamo? Che, es consistente y los números son consistentes, pero es un escenario bastante optimista. Quiere decir que el programa está jugando un partido en donde sale el escenario de que las cosas salen bien. Ojalá sí sea por el bien de Argentina, pero es bastante optimista. Es una, a ver, es algo que hay que marcarle sobre el programa, en donde, che, considera que todo sale bien. eh, Ojo con el contexto internacional, que era uno de los puntos que habíamos levantado en charlas anteriores. Eh, Ojo que el contexto internacional puede hacer que vos vayas funcionando correcto y esas cosas te salgan mal y no sean errores propios. Em, Ahora, el programa tiene un objetivo. El objetivo es que Argentina entre al mercado de capitales en 2026 y pueda renovar y rolear su deuda, porque la realidad es que no tenemos un ratio de deuda tan importante en términos de nuestro PBI, porque la verdad que si no nos presta plata nadie, no
no podemos hacer crecer ese ratio fuera de que tampoco hemos crecido en términos de PBI. Pero el objetivo puntual es, che, el año que viene les presto esta plata, el año que viene entren al mercado de capitales. ¿Es optimista? Sí, es bastante optimista. En ese sentido, vienen otros recursos. En esto yo haría alguna limpieza de esto que dice el Banco Central. La verdad que el swap ya estaba en las reservas y no se puede utilizar como algo de libre disponibilidad. La plata que nos den otros organismos internacionales tampoco es de total libre disponibilidad. Sí puede ayudar para engrosar, para llevar a cabo alguna obra o algún tema puntual, pero no es todo de libre disponibilidad. Y te diría que en la práctica esto es más parte para asustar o para mostrar solidez que fuera de los 15 que van a ser cash, que tiene todo su mecanismo para cambiarse porque son DEX, no son dólares, ¿bien? Son DEX, es la moneda del fondo. Es decir, resumen del acuerdo del fondo, nos dan un programa bastante importante, es un apoyo bastante importante. De acá a futuro hay que llegar a cumplir las metas y tratar, o no, y lograr acceder, no tratar, al mercado de capitales en 2026. Y es un programa, ya esto es término de opinión, bastante optimista en donde entiendo que lo que dice es, che, tiene que salir todo bien. ¿Puede salir todo bien? Sí, por supuesto, pero podemos tener alguna turbulencia en el camino, por lo cual habrá que irle evaluando paso a paso. Dentro de esto tenemos el régimen cambiario. El nuevo régimen cambiario, ¿qué es en la práctica? Un sistema de bandas, en donde vamos a tener una banda inferior en 1000 y una banda superior en 1400. ¿Qué teníamos antes? Un régimen de crawling peg. Todos los meses el dólar oficial se devaluaba un 1% desde febrero para acá y el año pasado se devaluaba un 2%. Ahora cambiamos de régimen. Nos fuimos a un régimen de flotación entre bandas. Banda superior en 1400, banda inferior en 1000. El régimen tiene una evolución divergente. ¿Qué quiere decir esto? Que la banda de 1400 se va modificando al 1% mensual y la banda del piso se va modificando en menos 1% mensual. Es decir, se va abriendo el espectro. Es decir, que va siendo en teoría cada vez más libre el tipo de cambio. Es por eso que en el documento del fondo se habla de una metodología que permite hacer un price discovery, es decir, dentro de todo el espectro de la banda podría moverse. ¿Qué pasa cuando toca el techo de la banda? El Banco Central está obligado a salir a vender dólares para mantenerlo dentro de las bandas. ¿Y qué pasa cuando toque el piso? Cuando toque el piso, el Banco Central está obligado a comprar para hacer que no se aprecie de más la moneda. Ahora, me van a preguntar y me van a decir, che, ¿qué pensamos de el medio de la banda? ¿Bien? Y el medio de la banda, en teoría, debería ser libre la flotación, pero hay algunas excepciones. Se puede considerar la posibilidad de compra de dólares para cumplir los objetivos macroeconómicos, porque ahí es cuando ustedes me van a preguntar y decir, che, o sea que tiene que tocar el piso de la banda para que el central acumule los 6.000 millones de dólares. Es decir, que sí o sí se va a ir a 1.000 pesos el dólar porque tenemos que llegar de acá a junio con esa cantidad de dólares que nos pide el fondo. Bueno, no es tan así. La verdad es que permite que el Banco Central intervenga dentro de la banda para comprar reservas e incluso le permite vender adentro de la banda en el caso de que exista volatilidad inusual. Anda a definir en Argentina volatilidad inusual, puede ser con el concepto que uno quiera. A diferencia de lo que venía pasando, no se va a esterilizar la intervención. Es decir, si el Banco Central compra dólares, no los va a salir a vender
cuando toque o cuando absorba, emita esos pesos, ¿bien? Porque necesita hoy las reservas. Asimismo, también hubo un objetivo que es liberar el cepo solamente para las personas humanas. Entonces, el concepto de chau cepo no existe en la práctica. El concepto es, che, chau cepo para personas humanas, sí, sí existe. Las personas humanas a partir del lunes pueden comprar dólares sin límite desde su home banking en el mercado oficial. Lo único que quedó es la percepción sobre las tarjetas de crédito para los pagos al exterior y turismo. Pero la verdad que es un sinsentido porque yo compro los dólares y pago con dólares, entonces no tengo que pagar la percepción. Es algo que hay que tener atención en finanzas personales. También se eliminó el plazo de parking si quisiera comprar a través de MEP, por lo cual las personas humanas quedaron liberadas de cualquier restricción. Las personas jurídicas no, las personas jurídicas mantienen las mismas restricciones cambiarias, salvo algunos puntos en particular. Algunos puntos relativos al flujo, es decir, che, autorizo a los dividendos de utilidades generadas en este ejercicio o a los intereses compensatorios aprobados en diciembre del año pasado por el BCRA y para este año para acceder al MULC y pagar. Y en cuanto a los stocks, se eliminó el blend y por otro lado se posibilitará acceder a un nuevo BOPREAL cuyo anuncio fue el día de ayer. Dentro de estos esquemas también tenemos la posibilidad de que los importadores acorten sus plazos para hacer transacciones. E incluso se perdona la restricción cruzada. ¿Qué es la restricción cruzada? Por única vez, cuando un importador o una empresa que quería acceder al mercado oficial accedió al contado con liquidación o al MEP, tenía 90 días para volver a acceder al mercado oficial. Es decir, en este caso, che, te la perdono, empezamos de nuevo, si no te cuentan de nuevo los 90 días. Por lo cual, hasta acá, hasta este punto, personas humanas liberadas, personas jurídicas con las mismas restricciones, por lo cual, si las personas jurídicas que no son importadores quieren atesorar o comprar dólares, va a tener que ser a través del MEP. ¿Qué salió anoche? La posibilidad de que los no residentes puedan acceder al mercado único y libre de cambios sin autorización en el caso de que quieran repatriar inversiones nuevas que realizaron en Argentina. Es decir, viene un extranjero, coloca dólares, compra LECAP, acciones de X compañía, está durante 6 meses, puede vender esa inversión y comprar dólares en el mercado oficial y remitir de nuevo esos dólares al exterior. ¿Qué permite esto? Huye un flujo de capitales un poquitito más abierto, te diría bastante abierto, pero también eventualmente puede traerte volatilidad en tiempos de incertidumbre. Lo que es positivo para esta norma es ese régimen macroprudencial de 6 meses que tengan que estar esas inversiones. ¿Qué pasó los 2 primeros días con este régimen cambiario de bandas? ¿Y dónde se fue el tipo de cambio? Y como todos sabemos, se fue a la mitad del corredor, al medio del corredor de las dos bandas. No hubo intervención por parte del Banco Central. Acá se ve el salto en las reservas del desembolso del Fondo Monetario Internacional. Em, pero en la práctica sucedieron dos cosas. Un poquitito como que se achicó la brecha a los niveles mínimos de 2019, que era la previa del cepo, y se fue al centro del corredor sin intervención aún, por lo menos directa, explícita, que conozcamos de, el Banco Central. Eh, Pensando en esta nueva brecha, recordemos que en 2019
y 18 tuvimos el mismo sistema. Con el programa del fondo en 2018 se implementó un sistema de bandas. Ahora, la pregunta que nos surge es, che, ¿cuán competitivo es esta banda en términos de tipo de cambio y evaluado en términos de tipo de cambio real multilateral? ¿Por qué tenemos que evaluar cuán competitivo? Y por lo que decíamos que Argentina tenía un tipo de cambio que estaba atrasado y si bien esto requiere algunos ajustes, los términos de intercambio, algunos puntos, es una forma de evaluarlo, ya que no tengo otra forma, por lo menos de corto plazo, de evaluar la competitividad, ya que los impuestos siguen, son proyectos que eventualmente son para el año que viene. eh, los otros aspectos para ganar competitividad, como mejoras logísticas, tecnológicas e impuestos, todavía no están, así que lo evaluamos a través del tipo de cambio. Y pensando en el tipo de cambio, veníamos bastante atrasados, estábamos en niveles de noviembre de 2023, en la previa del salto del día lunes, del 10% del tipo de cambio oficial. eh, y podemos ver que a diferencia de las bandas de la era Macri, es bastante menos competitivo este esquema de bandas que el de la era Macri. El de la era Macri, eh, eh, el, básicamente el piso de la banda estaba por encima del promedio histórico de competitividad de Argentina. Para los que están afuera de la conversación y no saben qué estamos evaluando, este es el tipo de cambio real multilateral, en donde mientras más arriba esté el gráfico, más competitivo es la Argentina en términos cambiarios, mientras más abajo es menos competitivo en términos cambiarios. No es el único factor para medir la competitividad, pero es uno bastante importante. Entonces, volviendo a eso, la banda de la época de Macri fue básicamente una banda que estuvo después de un salto importante en el tipo de cambio y era bastante competitiva. El piso de la banda era aproximadamente el promedio histórico de competitividad. Hoy, la banda de arriba, por lo menos en el corto plazo, es un poco arriba de el tipo de cambio real multilateral promedio que proponía el fondo en el acuerdo 2022, que es esto que vemos por acá, básicamente, eh, pero es bastante abajo de los mejores momentos de competitividad, por lo cual parecería ser que en principio o vamos a tener muy rápido las reformas para ganar competitividad, o esa es la expectativa que tiene el gobierno, o que eventualmente sea un régimen transitorio hasta que volvamos o pasemos el periodo de elecciones. Entonces, en ese sentido, che, es menos competitivo que la época de Macri. ¿Cómo nos deja el mercado de futuro? Es decir, aquellos que tienen la posibilidad de cubrirse. Y bueno, hoy en el centro de corredor, pero si lo miramos a diciembre, se empieza a acercar al techo de la banda. Es decir, la curva de futuros está entre la mitad del corredor y la banda de arriba, por lo cual eventualmente o hay expectativa de que se modifique el régimen o habrá que ver si entra en confianza el mercado con esta situación a partir del avance y utilización de esto. Eh, Pensando y haciendo una breve conclusión del nuevo régimen, eh, entiendo que el régimen anterior venía ya agotado. Estamos en una mejor situación de régimen cambiario que lo que teníamos el viernes de la semana pasada, pero ya opinión personal, entiendo que puede ser un régimen transitorio para ir a una eventual liberación total en el post de las elecciones, tratar de dirigirnos a ese sistema de competencia de monedas. Creo que puede tener un poco de volatilidad. Me parece, en términos personales, que van a tratar de mantener una volatilidad más baja que la que nos da el 40% de banda. Será entre 1200 y 1300 o de 1300
para abajo, si es que empiezan a entrar dólares por los no residentes, por el RIGI o porque hay inversiones del exterior directamente, em, por lo cual entiendo que puede llegar a ser un eventual régimen de transición, y puede generar un poquitito más de volatilidad. Eh, Dicho eso, cerremos con lo macro y lo de mercado. Eh, ¿Cómo llegamos a este momento? Y bueno, llegamos con reservas brutas en mínimos del inicio de la gestión, con reservas netas bastante golpeadas, con un mes donde el central vendió la mayoría de la rueda, más de 2.000 millones de dólares, con 2.400 con la del viernes, por lo cual venía, la verdad que ya estando agotado el modelo, con salida importante de letras por parte de los inversores, es decir, los inversores en la práctica lo que hacían es, che, yo me voy a salir de la tasa en peso y quiero dólares con un MEP que venía subiendo. Si uno lo mira en términos de toda la gestión, no es tan fuerte la suba del MEP, pero si lo piensa en términos de la tasa de interés que venía generando, sí es en términos relativos alto porque hizo perder a los carry. Pero bueno, el lunes, con la casi unificación de precios, por lo menos, eh, volvió a la vida bastantes carry, y parecería que a partir de ahora puede llegar a funcionar si, número uno, empieza a liquidar el agro para tener dólares genuinos. Número dos, me mejoran un poquitito los precios del petróleo. Y número tres, la nueva posibilidad de que ingresen capitales del exterior para hacer inversiones en Argentina, no solo en economía real, sino en el sistema financiero, con las salvedades que sabemos que el inversor financiero es o somos bastante especulativos, y no tenés la obligación de quedarte más de 6 meses, que está bien esa medida. El problema que tiene esa medida es que me parece que vamos juntando muchas cosas para después de las elecciones, pero puede ser una de las herramientas que permita conseguir los dólares en una situación en donde, si uno evalúa el agro, ¿por qué no está liquidando? Dice, che, eh, tenemos menos cantidades. En soja y en trigo tenemos menos precio que el año pasado. Eh, y la verdad que el cambio en precio no fue de una magnitud muy importante. Es decir, con el dólar blend antes liquidaban a 1.130 y al cierre de ayer con el dólar oficial liquidaban a 1.200, es decir, una suba de un 6%. Sirve sí, pero habrá que evaluar también cuánto subieron los insumos, por lo cual es un tema a evaluar, el cual el presidente viene insistiendo, che, les voy a sacar las retenciones en junio, cuando les dije, así que liquiden temprano. Habrá que ver si se empiezan a mover y se empiezan a levantar esas cosechas y a liquidarse. Porque realmente este trimestre estacionalmente debería ser donde más dólares tenemos. Bien. Y si se dan estos escenarios positivos en donde se liquida el agro, donde los precios de el combustible, es decir, de la energía, dejan de bajar, porque ahora sí, la verdad que se dio vuelta la balanza energética y teníamos pensado unos 8 o 9 mil millones de dólares, y ahora es poco, bastante menos lo que eventualmente puede entrar por la balanza energética superavitaria. em, si se da la balanza energética superavitaria, si se da lo del agro y si encima entran dólares, debería marchar bien por lo menos hasta las elecciones el nuevo régimen cambiario, el cual, em, a ver, me gustaría que no fuera así, pero sigo entendiendo que es un régimen de transición. Dicho eso, y para no extenderme muchísimo más,
em, la pregunta que muchos se hacen es, ok, en términos de inflación, ¿cuánto nos puede llegar a agregar en Argentina? Bueno, si nosotros nos vamos a lo que dice el fondo, y recordamos lo que dice el presupuesto, eh, ahora se abrió el juego de 18 a 23, es decir, el gobierno esperaba una inflación del 18, entiende que esta modificación en precio por el pass-through que pueda llegar a tener el salto evaluatorio va a ser de 5 puntos porcentuales, de 18 a 23. Desde Fórmula hicimos nuestros cálculos, teníamos un proyectado de inflación un poquitito más alto que el que tiene el gobierno para este año. Pasamos de algo así como 31 proyectado, 35 proyectado para este año, o 33 proyectado para este año, a un 39, es decir, una tasa de inflación de 2,5, algo por el estilo 2,3 promedio mensual. Entendemos que va a tener un traslado por lo menos de un 30%, pero no en la devaluación del 10%, pensado en el techo de la banda. Es decir, nuestro planteo es, ok, tengo que remarcar precios, más o menos cuánto le pongo, y bueno, eh, va a ser un promedio del 30% contra el techo de la banda. Ese es nuestro escenario uno, en donde las cosas salen bien. Me parece que en el corto puede pegar en la actividad, por eso también recortamos un poquito la actividad. No creemos que vayan a hacer en este escenario una devaluación dentro del año y que se pase este cambio de régimen para el año que viene. Y el escenario 2 es, che, se descontroló, hubo algún evento externo, la verdad que no se macharon las expectativas electorales, y tenés que salir del sistema de banda y te tenés que ir a un techo con el promedio histórico bastante más alto. Es decir, para resumirlo y ponerlo, creemos que puede tener un poco de impacto en actividad, si bien la salida del cepo es positiva siempre. Esto es una liberación parcial, está buenísimo, es el camino hacia el que hay que ir, pero creo que nos hemos quedado cortos. En poco, lógico, uno lo tiene que pensar en clave electoral. La verdad que yo soy un analista que está fuera de la parte política, entonces tengo digamos, la obligación de reconocer esta diferencia, pero bueno, esperamos un par de puntos arriba la inflación y un par de puntos menos la actividad. Y para cerrar, el impacto en el mercado fue bastante importante, hubo una recuperación bastante rápida. El lunes fue un día impresionante en los mercados, se recuperó a niveles anteriores al día de la liberación de Estados Unidos, que tuvo un impacto muy profundo en los mercados. Em, en bonos también hubo una recuperación importante con una caída del riesgo país que a niveles de febrero en 700 puntos. Este deberá bajar bastante más si queremos acceder a los mercados de capitales, deberíamos llegar a 400 puntos como mínimo. Y lo que empieza a sonar o lo que sí cataliza o capta el tema de la mayor inflación fue la curva de bonos SER, los bonos que ajustan por inflación. La verdad que esta es la curva, la azul es la curva que teníamos unos días antes, y la curva de abajo es la curva de post evento. Y por último y para terminar es, che, la pregunta es, ¿el carry fue una herramienta bastante importante para sostener el tipo de cambio cuasi fijo de el año pasado o el programa cambiario anterior? Em, ¿Cómo viene la mano de esto? Y bueno, en esto, si uno evalúa la tasa y empieza a evaluar contra el techo de la banda, puede ver la posibilidad de que si hay un influjo importante de pesos, de dólares durante
este trimestre pueda volver esta situación que se venía desarmando y venía generando demanda de dólares bastante importante durante las últimas semanas. Entonces, para resumir y cerrar, el programa con el fondo sirve en el sentido de que voy a poder pagar mis vencimientos, mejor el perfil de mis bonos o de mis vencimientos en dólares de 2025. eh, si se utiliza con ese destino, la verdad que va a ser una buena decisión. Ahora, si se utiliza con fines electorales para tratar de mantener un dólar planchado para ser más competitivo en las elecciones, creo que nos estamos comprando un problema para el futuro y sobre todo para el futuro muy cercano, diciembre, enero, noviembre. Es decir, eh, tiene que ser con el objetivo de tratar de bajar el riesgo país para acceder al mercado de capitales el año que viene, porque si no, vamos a estar eventualmente en problemas. El nuevo régimen cambiario, estamos en una situación mejor a la anterior, creo que nos quedamos cortos, eh, pero siempre es positivo liberar el tipo de cambio, siempre es positivo tener la posibilidad de ser más libre en términos cambiarios, porque eventualmente eso puede generar mayores inversiones en Argentina y nos puede dar la posibilidad de crecer. Y el mercado está expectante, recuperó en precio. El contexto internacional también va a ser clave en esto para el escenario uno o el escenario 2. Em, la verdad es que me preguntaron a fin del año pasado qué probabilidades era. La verdad que hoy se empiezan con un escenario internacional más caldeado, empieza a pesar por lo menos un 30% ese escenario, un 40% ese escenario. Em, pero pero si se hacen las cosas bien y hay en aspectos donde se han hecho muy bien, como sobre todo la disciplina fiscal, si se convierte eso en la pata cambiaria y no es una herramienta electoral, eh, el futuro puede ser promisorio. Ahora, si se convierte en una herramienta pura y exclusivamente electoral, creo que vamos a estar en problemas. Creo que va a ser un momento importante de quiebre para las próximas elecciones, porque yo me imagino ya a los políticos de la oposición diciendo otro préstamo político, dos préstamos políticos, eh, y generando alguna suerte de ruido en términos de evaluaciones de mercado si llegase a haber algún candidato de la oposición ideológicamente muy opuesto con chances electorales. Por lo cual, eh, esperemos que se siga por el camino de la disciplina fiscal y la disciplina en términos cambiarios. Bueno, Mariano, muchas gracias. Hay algunas preguntas que los participantes, bueno, nos han hecho llegar para que te las transmitamos. Una es si a medida que van liquidando los exportadores, el gobierno tiene necesidad de volver a emitir pesos como se hizo en su momento o ya no lo hace más. Y en el caso que lo hiciera, ¿de qué forma se esterilizarían ante la vía LECAP, LELIC, etcétera, etcétera? Si eso existe aún. Sí, sí, sí va a tener que emitir pesos, sí lo va a tener que hacer. Eventualmente lo va a esterilizar con tasa de LCAP, me parece. Lo va a administrar con tasa de LCAP. De hecho, aclara que no se van a ver, van a tratar de esterilizar lo menos posible. ¿Por qué? Porque creen que con el crecimiento de la actividad económica te va te va a permitir ampliar esa base monetaria. Es decir, lo necesitas porque hay pocos pesos en la economía. Ahora, si vienen un montón, sí, algo te van a esterilizar. De corto, el programa te dice, incluso el mismo Banco Central te dice que no va a esterilizar. De más largo, si es una avalancha de dólares porque nos va re bien, creo que sí van a meter la mano, pero de corto, básicamente van a dejarlo que eso incremente la cantidad de dinero porque sí, en principio es poca la que está en la base monetaria y tenemos una base monetaria que todavía le queda
un pedazo, por lo menos, para llegar al 8 o 10% del PBI. Hoy estamos entre 6 5, depende cómo la midamos. Tenemos espacio para crecer, por lo cual no veo esterilización de corto, salvo una avalancha, digamos, de dólares, que sería buenísimo si son productivos, sobre todo. Otra pregunta que nos hacen llegar es, Trump, bueno, ha hecho un stop por 90 días a toda esta suba de aranceles generalizado. ¿Qué puede llegar a pasar después del día 91 con todas estas restricciones en el caso de que vuelva esta guerra de aranceles y que ustedes lo han puesto ahí en escenario uno y escenario 2, si eso nos acercaría un poco más al escenario 2 o como bien la mano? Me parece que nos acercaría mucho, bastante al escenario. Es más, durante una semana era escenario 2, toda la semana era escenario 2. Eh, Era 180% escenario 2, es decir, apalancado el escenario 2, porque la verdad que esos cambios tan disruptivos, decisiones bastante arbitrarias, generan una disrupción en que no sabes cómo es el comercio internacional. Entonces, si Trump vuelve en la misma línea, me parece a mí que no darían marcha atrás. Yo no daría marcha atrás con el cepo, por lo menos a personas humanas. ¿Por qué? Porque yo tengo que generar un sistema de que mi idea del próximo sistema sea abrir totalmente. No puedo generar en la expectativa del agente económico. No, en cualquier momento vuelvo al cepo, porque si en cualquier momento vuelvo al cepo, lo que obligo es que todo el mundo diga, no quiero tasa en peso, lo único que quiero es dame dólares barato ahora, porque después cuando vuelva al cepo no voy a poder acceder. Entonces, me parece que parte del programa impuesto a partir de ahora fue solo para personas humanas porque el volumen es mucho más chico. Para personas jurídicas están esperando que se acomode la situación local y también ver qué pasa con lo de afuera. Entonces, me parece a mí que lo de los 90 días es importante. El contexto internacional te puede cambiar de escenario de un día para el otro y se ve que las decisiones que toma Trump son bastante agresivas de un día para el otro. Bueno, y la última, para ya terminar, es, ¿qué puede pasar si no cumplimos con las metas del fondo? Porque, bueno, la acumulación de reservas, sobre todo, son muy ambiciosas, tal como lo dijiste, en los plazos que está estipulado. ¿Puede llegar a caer el acuerdo o no? ¿Cómo lo ves? Vamos con la respuesta argentina, no pasa nada, hacemos un waiver. Eh, Ok. Massa no cumplió, no cumplió ninguna, Macri incumplió la mayoría. em, Me parece a mí que el fondo te va a renegociar, te pedirá otra cosa, pero no veo cayéndose el acuerdo. Es un acuerdo muy grande, lo que te da muchas desventajas, pero te da algunas ventajas, como decir, che, no puedo dejar caer este acuerdo, se ve mal políticamente para el fondo. Em, a ver, en 2001 nos soltaron la mano, sí, es verdad. Pero bueno, ya era insostenible la situación en términos numéricos, por lo cual esa situación no parece ser la misma ahora con la fecha de hoy, con la foto de hoy. No parecería ser que vaya a ser eso en el mediano plazo, pero si te sueltan el fondo la mano, hay que renegociar. Lo mejor es no hacerlo, es tratar de recuperar la confianza de los mercados globales, si cumplirle al fondo la meta, a veces me parece a mí válido, che, mira, yo no estoy de acuerdo en la metodología que vos me pedís, lo hago de otra manera y te cumplo la meta, me parece válido también. Es decir, el año pasado se cumplieron las metas o se sobrecumplieron las metas que eventualmente se habían planteado para 2022 en varios aspectos, con una metodología totalmente distinta a la que se esperaba, ¿bien? Incluso te digo, en la pata fiscal, el gobierno mismo ha puntualizado que en vez de ser 1,3 el superávit van a tratar de que sea 1,6 por la misma volatilidad que tenemos en términos exteriores, ¿bien? Por lo cual, che, cumplamos con el fondo, pero ya nos dieron 12.000 millones de dólares y la parte gruesa de este año te la dieron. Tal cual. Espero no llegar tosiendo y asustado a los 2.000 millones de junio, ¿bien? Está perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Mariano. Romy, si querés, te dejo el cierre. Sí, gracias José, gracias Mariano, gracias a todos los que nos acompañaron. Mantuviste a la audiencia expectante porque no se fue nadie.
Así que todos los que éramos al comienzo seguimos aquí presentes al final para el cierre. Los invitamos a todos a seguir nuestro ciclo. Nos estamos juntando los terceros miércoles de cada mes. Les vamos a hacer llegar la invitación para la próxima reunión, que vamos definiendo los temas a agenda caliente, ¿no, Mariano? Es Y, así. para decirte, con lo decías al principio, yo tenía preparado toda una charla de hablar de los aranceles de cómo impactaba globalmente, de cómo quedaban los precios de las compañías. Y la Y verdad el viernes a la que tarde. el viernes a la tarde, ya el jueves dije, miércoles, che, se vienen esos anuncios, vamos a tener que hacer una charla de Argentina, así que ha sido casi en vivo todo. Bueno, les agradecemos nuevamente a todos. Por rigor a las agendas, vamos cerrando el tema y nos encontramos el mes que viene, si Dios quiere. Felices Pascuas para todos, que disfruten el fin de semana largo y que puedan descansar. Muchas gracias.